Qué maravilloso estar esta mañana para celebrar este tiempo de resurrección. Quiero, ¿verdad?, aprovechar la oportunidad para explicarle a algunos qué significa esto. Ya algunos lo conocen, pero quizás para algunos es la primera vez que me ven con la estola. Pero la estola simplemente es el símbolo, ¿verdad?, que representa a un pastor evangélico que es ordenado al ministerio y que está autorizado para dar la comunión a la iglesia. Yo normalmente no la uso, pero un día como hoy, la resurrección, la quiero usar. Y para los que se acuerdan cuando esta estola yo la compré en un templo de Jerusalén, donde fue el lugar, el escenario histórico donde Jesús fue llevado preso y estuvo preso antes de ser crucificado. Y en ese lugar, eh, en esa iglesita vi que la vendían y tuvimos una enseñanza bien profunda y la compré en ese lugar. Y por eso el color verde en la liturgia significa que se puede utilizar en un momento como este. Así que básicamente, pero es una estola evangélica para que estemos bien informados sobre los atuendos y los símbolos de la iglesia. Amén. Eh, y en esta mañana queremos compartir, ¿verdad?, el mensaje de la resurrección. Así que yo le voy a invitar que estemos en pie. Nuestro hermano Fran Ortiz va a hacer la lectura de la palabra del Señor. La palabra se encuentra en Mateo 28, del 1 al 10. Disculpa que se me fue aquí. Estoy bien, ¿verdad? Perdón. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Esto es palabra de Dios. Amén. Señor, gracias por tu palabra que ha sido proclamada. Pedimos, Señor, que en esta experiencia, esta palabra, este evangelio tuyo que ha sido leído, prepare nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento, para abrir nuestro entendimiento a conocer de una manera más profunda la verdad de tu evangelio y el significado de la resurrección. Hoy Señor, vamos a ser guiados a través de esta experiencia de la historia para conocer, Señor, que tu plan, perfecto plan, sigue obrando en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Y conmigo dice todo el mundo amén. Amén. Pueden tomar su lugar en esta linda mañana. El tema de esta predicación y esta lectura de Mateo capítulo 28, de versículo 1 al 10, habla, ¿verdad? Nos presenta una mañana muy importante que históricamente la iglesia reconoce como la mañana de la resurrección. Sin embargo, yo quiero hablar un poco qué pasó antes, un poco antes de esa mañana.
Porque hay algo que está ocurriendo y hay una palabra que se repite varias veces y y habla de que había miedo, ¿cierto? ¿Había qué? Miedo. Y me puse a estudiar un poco las razones del miedo. ¿Por qué había miedo? ¿Ah? Y cómo es importante la resurrección en el proceso de vencer el miedo. En ese caminar de vencer el miedo. Para poder entender eso tenemos que ir un poco al momento final de la predicación del viernes. El viernes estuvimos hablando un momento dado del momento cuando Jesús, ¿verdad? Él dice consumado es, y como el escritor de Hebreo dice que en ese momento se abre un nuevo tiempo, una nueva temporada. Amén. Una nueva vida, una nueva realidad para nosotros. Eso es que bueno entenderlo de esa manera, pero eso tenía un significado muy profundo. Porque el texto cuando eso dice que cuando en aquel momento hubo un terremoto, diga conmigo terremoto. Ahora, si hay un terremoto, da miedo. O sea, a veces son cosas que no nos damos cuenta. Y el relato, si vamos a Mateo capítulo 27, en versículo 51, hay varias cosas que ocurren en ese momento de la muerte de nuestro Señor. Dice que en ese momento, primero, la cortina del santuario del templo se rasgó. ¿Sabe cuánto medía la cortina del templo? De acuerdo a datos históricos que presenta Flavio Josefo, un historiador de la época, dice que medía 65 pies de altura. Imagínense si de aquí a aquí hay 10 pies, digamos. 10, puede que haya un poco más. Que hayan unos, pues vamos a poner que hayan 11 pies. No, esto es más alto que un canasto. Pues 6 veces para arriba, 6 veces más. 6 veces. Era el velo. 6 veces hacia arriba. Más alto que el poste de la luz que hay ahí. Puede haber. 65 pies de altura. Medía 4 pulgadas de ancho aquel velo. Dicen los escritores, cuando define, dice que era una cortina difícil hasta de entrar a través de ella, espesa, y dice que se rasgó de arriba a abajo. Por lo tanto, no fue que alguien de abajo la rasgó y la rompió, sino que se rompió de arriba a abajo, hablando de que fue algo mucho más allá de simplemente el esfuerzo de un ser humano. Eso es lo primero y esa noticia se regó por todo. El templo acaba de sufrir daños de tal manera que el velo se rasgó. Otra cosa, la tierra tembló. Dice que el relato dice que se partieron las rocas. Ahora, eso era, o sea, cuando en Puerto Rico hubo un temblor que no llegó quizá a este nivel, hace unos años en el sur de Puerto Rico, el país entero estaba en terror. Ahora imagínense un temblor de tierra que rasga piedras, rompe piedras, el templo sufre daños. Dice, y aquí hay unos datos que, de hecho, y voy a tocar un dato que poco se predica de él en Semana Santa. Y usted me va a decir si usted ha escuchado sobre esto. Dice que se abrieron los sepulcros. ¿Se abrieron qué? Los sepulcros, y muchos santos que habían muerto resucitaron. Eso no se toca. ¿Alguna vez alguien me puede afirmar si usted escuchó en Semana Santa que hablaran de los muertos que resucitaron el día que Jesús murió? Poco se escucha hablar de eso. Y si lo hablan, le pasan por encima y dice, porque
Mire, hermano, aún cuando yo hago mis investigaciones, aún muchos de los exégetas y comentaristas de la Biblia, estudiosos, saltan esos versos porque son incómodos para explicar. Curiosamente, quien único hace este relato es Mateo, porque Mateo tiene un enfoque hacia los judíos. Y para los judíos ese dato es importante, porque es un dato escatológico. Y el pensamiento del judaísmo del segundo templo tenía una expectativa de un evento escatológico donde cuando el Mesías aparezca, ese va a traer consigo la resurrección. Pero de eso no se habla. Pero hoy queremos hablar porque imagínate el día de la muerte de Jesús y el dato interesante es que dice que las tumbas se abrieron, los hombres resucitaron. Eso fue cerca en el cementerio cerca del templo, cerca del monte de los Olivos. En toda esa zona se abren, los muertos resucitan. Y muchos santos que habían muerto resucitaron. Dice que salieron de los sepulcros y se quedaron allí. Ahora, ¿quiénes recibieron a Jesús en el momento en que iba a ser enterrado? Se nos olvidó ese dato. Los santos que resucitaron cuando traían el cuerpo de Jesús estaban presentes haciendo memoria, diciendo, aquí están enterrando al que había dicho que nosotros, y se cree que muchos de ellos eran profetas, muchos dicen que eran ahí en esos sepulcros, ahí habían enterrado a Malaquías, a muchos de estos profetas del Antiguo Testamento que habían profetizado sobre Zacarías, muchos de ellos allí, posiblemente muchos de ellos fueron y dijeron, acabamos de ver lo que profetizamos. Y se quedaron allí esperando la resurrección. Y sabe que ahora, cuando uno lee los evangelios, y hay uno de los evangelios que dice que en un momento dado había como había como un hortelano, alguien limpiando por allí, y ella estaba preocupada y se pone a hablar con él. Lo más probable era uno de los que había resucitado, estaba por allí preparando el momento en que iban a salir, y dicen que fueron a visitar la Santa Ciudad y caminaron por la ciudad, y no eran zombies, eran hombres resucitados. O sea, no era la versión zombie no, eran hombres que ahora, y eso tiene un valor profundo. Ahora, esa noticia ¿se habría corrido o no se había corrido por la ciudad? ¿Eso da miedo? Seguro que da miedo. Ahora tenemos terremotos. El templo afectado. ¿Ah? De hecho, mira, el dato histórico sobre lo que sufrió el templo, se escribió sobre eso. De hecho, el historiador Fabio Josefo, en el libro Guerra de los Judíos, en la página 299, que quiera buscarlo, relata un terremoto antes de la caída de Jerusalén. ¿Ah? Y hay una carta de Jerónimo que recuerda y habla sobre un evangelio perdido, que es el evangelio de Hebreos, uno de esos escritos y cartas antiguas que no tenemos, un escrito apócrifo, y él escribe un dato que está en esa carta, o ese evangelio, que habla de una grieta en la mampostería del pórtico del templo. ¿Sabe? Que da detalles sobre la estructura del templo que sufrió. La estructura sufrió. Y se entiende que podría haberse ido en el lugar santísimo. Hay un Talmud que contenía una interesante historia sobre el rabino Johan ben Zakkai, que relata que las puertas del templo se abrieron por sí solas 40 años antes de la caída de Jerusalén. 40 años antes de la caída de Jerusalén, años 70 menos 40, 30, más o menos. Así que el dato del terremoto, del rompimiento,
de los que sufrió el templo está plasmado en la historia. Había, y si está escrito es porque la gente hablaba de eso, por lo tanto, había temor. Había miedo, había preocupación, cosas extrañas están pasando. Ahora usted dice, pastor, entonces, ¿por qué es importante este tema? ¿Por qué es importante este tema? De hecho, William Hendrickson, que es un gran comentarista al cual yo me alineo con lo que él dice sobre esta escena, finalmente, esta señal, como las descritas en los versos 51 y 52, es profética. Muestra que la muerte de Cristo garantiza nuestra resurrección gloriosa en la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo muere, entonces en la muerte de Jesús, en ese momento donde Él parece que es vencido por la muerte, cambió la historia. No, Él venció la muerte en su muerte. ¿Cuántos dicen amén? La muerte de Él fue la trampa, fue como una trampa. Él muere, la muerte es destruida en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? De hecho, uno de las mentes más importantes sobre el tema del Nuevo Testamento en este tiempo, N.T. Wright, él menciona en uno de sus libros en su libro que habla sobre la resurrección de Jesús, él menciona que el relato de los santos resucitados en Mateo debe entenderse a la luz de la proclamación del reino. Es un signo de que la nueva creación ha comenzado. El caos que vimos en la cruz, ese caos da inicio a un nuevo tiempo. Ha comenzado un nuevo tiempo. De hecho, él enfatiza que para los primeros cristianos la resurrección no es solo una metáfora espiritual, sino es la reivindicación física del señorío de Cristo. Ahora podemos entender por qué permeaba un ambiente de miedo luego de la muerte de nuestro Señor. Hay razones para tener miedo. Lo que está ocurriendo allí es escatológico y apocalíptico. ¿En qué sentido? Y quiero explicar la palabra. Mire, cuando usted quiera hablar de últimos tiempos, no use la palabra, eso suena apocalíptico. No, eso suena escatológico. Quiero ayudarles a hablar con propiedad. ¡Wow! Eso suena escatológico. Porque apocalíptico, lo que está diciendo, eso es revelador. La palabra apocalipsis es revelación. Por lo tanto, usted dice, ¡wow! Eso es apocalíptico. Eso lo que está diciendo, eso es revelador. No, si usted dice, ¡wow! Eso parece de los últimos tiempos. ¿Qué usted dice? ¿Eso es qué? Escatológico. ¿Ok? Eso es escatológico. Por eso que entonces los judíos de ese primer siglo que están esperando la venida del Mesías, ahora cuando escuchan la tumba se abrió, hay muertos que resucitaron caminando en el cementerio, esperando algo, están dando vueltas por allí, ¿tú te imaginas eso? Ahora las mujeres, dice la historia, es que las mujeres son interesantes. Ellas van donde está el problema, ellas van para allá. Dice, mire, los discípulos decían, mire, para el cementerio ni vos, me imagino a Pedro y a todos los demás, para el cementerio ninguno va para allá, muchachos, decían, hasta muertos andando hay por allí. Hasta resucitados hay allí. Las tumbas están abiertas. Pero curiosamente la única tumba que estaba cerrada cuando ellos llegan es la tumba de nuestro Señor. La distinguieron porque estaba ¿qué? Hace interesante eso. Porque dice que las tumbas se abrieron. Pero había una tumba cerrada esperando el momento. Había una tumba esperando. Por eso es que ahora cuando vamos al verso que leímos, ¿verdad? En Mateo capítulo 28, y quiero partir de
que podamos verlo desde esta perspectiva. Acércate a pesar de tus miedos. Y las mujeres en esta historia nos presentan cómo son importantes en la historia de la Biblia. ¿Ya? Yo escucho a la gente que dice, que la Biblia es machista. Mira, la Biblia no es machista. La Biblia presenta a la mujer, de hecho, y en el primer siglo el testimonio de la mujer no era tomado muy en serio. Pero mira qué interesante que la Biblia sí toma en serio el testimonio de la mujer, por lo tanto eleva la voz de la mujer que había sido opacada, ahora la expone, la visualiza, la abre espacio para que pueda comunicarse. Dice que después del sábado al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y las otras Marías fueron a ver el sepulcro. Eran un grupo de Marías. Era el club de las Marías. Había una Salomé por ahí, dice. Pero me imagino que era María Salomé. Había que ser María para y salir. Y iban todos a ungir el cuerpo del maestro. Iban a ungir el cuerpo del maestro. Iban a cuidar el cuerpo del Señor. Yo me imagino que ellas iban muy bien preparadas. Y tenían miedo. Ya conmigo, y tenían miedo. De hecho, si usted hace un poco de investigación sobre cómo la mujer, y hay estudios científicos sobre eso, cómo la mujer versus el hombre vence el miedo. Y dice que las mujeres son más resilientes enfrentando los miedos que los hombres. Los hombres, cuando nos da miedo, nos tendemos a apartar, a tratar de resolver el problema solo. Las mujeres se reúnen ellas y empiezan a hablar. Y dicen que ellas se reúnen en grupo y enfrentan los miedos en grupo, que son más resilientes para enfrentar el miedo, según ciertos estudios. ¿Por qué? Porque cuando les da miedo, se buscan y se reúnen y dialogan sobre el problema y enfrentan el problema y buscan solución. Y cuando yo mientras estudié eso, qué interesante que las mujeres, que sí, porque me dio con preguntar sobre ese tema, digo, bueno, ¿cómo las mujeres manejan el miedo? Pues mire, se reúnen, trabajan la realidad y lo enfrentan juntas. Y dicen que estas mujeres fueron juntas. Y posiblemente, aunque no hay un dato de que esa María, en ella estaba la madre de Jesús, pero lo más probable es que también estaba María, la madre de Jesús. Me imagino que era la primera que iba al frente. Vamos para allá, que el nene hay que ponerlo bonito. El cuerpo hay que cuidarlo. En medio del miedo, en medio del terror. De hecho, la palabra que se usa para miedo en el griego dice que es miedo que te causa salir corriendo. Ahora, no era cualquier miedo. O sea, no era como un poquito de miedo. Era un terror que puede llevarte emocionalmente a salir en una carrera. Era miedo. A correr se ha dicho. Era miedo. Pero estas mujeres se acercaron. Ellas enfrentaron el miedo en comunidad. Ellas fueron vulnerables entre ellas y dijeron, vamos a enfrentar este momento y vamos a acercarnos a la tumba. ¿Ah? Sí, vamos a acercarnos. Lo interesante del relato es que sucedió que cuando ellas iban de camino ocurrió una réplica de terremoto. Dice el versículo 2, sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra, se sentó sobre ella. Dice que su aspecto era como el de un relámpago. Decía que su ropa era blanca como la nieve. Y fue tan fuerte el momento que los guardias, los bravotes guardias del romano, ¿vieron? Un guardia romano no se deja intimidar por cualquier cosa. Un soldado romano estaba acostumbrado a enfrentar los peores miedos. De hecho, ellos estaban diseñados para
enfrentar el terror de la batalla, de la muerte. Ellos estaban preparados, pero dice que el evento de la resurrección, aquel momento cuando viene el ángel y se aparece y abre la tumba, ¿no? Y lo interesante es que no solamente la abre, sino que se sienta sobre ella. El terror causó que se desmayara. El terror causó. ¿Sabe que el escenario de una mañana de resurrección era terrorífico? La muerte de Jesús fue un momento horrendo. Y ahora la escena de la resurrección como que siguió la misma historia. Era difícil de entender, difícil de manejar emocionalmente. Y ahí donde hace sentido la presencia de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Él va a cambiar la escena de terror por una escena de esperanza. Él va a tomar el miedo existencial nuestro, que no podemos manejar, los momentos difíciles, grotescos, donde todo, cuando lo natural y lo emocional, mire, eso está fuerte. Todo apunta a despertar los más profundos, las más profundas emociones de miedo. Por eso que yo a veces escucho la gente que piensa que el evangelio todo es una fiestecita. No, el evangelio es una confrontación de una realidad oscura a enfrentar la nueva vida. Yo creo que cuando Cristo viene a nuestra vida, hay terremotos en nosotros, hay momentos de sacudimiento. Nuestra vida es sacudida porque el evangelio viene a traer una nueva realidad. Para que haya una nueva realidad, algo tiene que temblar, algo tiene que ser roto, pero hay una voz de esperanza que te va a decir, no tengas miedo. Y hay algo que es importante dentro de este proceso. Tenemos que aprender a acercarnos a pesar de nuestros miedos. El evangelio te dice, acércate a pesar del miedo. Esa mañana, esa evangelística nos está diciendo, el caos es real, el caos es real. No podemos negar el caos, pero acércate. Ya conmigo, me tengo que acercar. Nos tenemos que aprender a acercar. Yo creo que Dios quiere romper con ese exceso de... yo creo que vivimos una generación extremadamente sensitiva. Somos demasiado sensitivos. Vivimos tan preocupados por lo que me pueda afectar. Mire, a mí, yo le soy bien honesto y se lo digo a mi esposa. A veces, si es por mi naturaleza humana, yo renuncio al ministerio. Porque la gente son tan sensitiva. Si tú le hablas, si tú te le haces muy amigo, te menosprecian. Si te le acerca mucho, Benji, ¿cómo tú estás, brother? Yo soy tu pana, yo soy tu pastor. Sí. Si tú te alejas, el pastor es inaccesible. Si tú estás serio, el pastor está molesto conmigo. Si tú predicas un mensaje profundo, donde quiero llevar una profundidad de palabra, el pastor hoy vino muy intelectual, no me atrevo a preguntar. Si le predico un mensaje liviano, dice, el pastor no se preparó. Nos trajo una galletita rica ahí. Siempre hay bendito pero. Sí. Entonces yo digo, bueno, Señor, ayúdame a entender la oscuridad de esta gente. Digo, no de ustedes, porque todos son perfectos. Señor, ayúdame a entender esta generación. Pues ¿sabe qué? Decidí una cosa. Le voy a meter con el marrón en el nombre de Jesús y que el Señor haga con su palabra en ustedes lo que tenga que hacer. Amén. Y dice amén. Voy a predicar la palabra y se lo voy a decir y yo voy a creer que el mensaje del evangelio le va a transformar. Dicen amén.
Yo estoy predicando aquí. We have some people that may not understanding what I'm talking about, right? Marily, can you help me a little? Sorry. Okay, they say thumbs up. So maybe Marily will help me. Oh, vente, atrévete. Dito, perdona Marily, que yo siempre yo la meto en este problema, but I'm talking about some stuff that you may want to understand. So, huh? Okay, you got it. So you got the perfect word there, so you and the understanding of that word. I'm just preaching about that. Así que just to tell my first point in this preach, mi primer punto de la predicación es acércate a pesar de tus miedos. Yeah. Come close in spite of your fears, is what it says here. That is his first point. Y he estado hablando sobre Mateo capítulo 27, del 51 al 54. I've been talking about the last part of Matthew 27. Y lo que quiero establecer claridad, And what I've been wanting to establish clearly que el miedo reinaba is that fear was reigning sobre la comunidad judía over the Jewish community desde el día de la muerte de nuestro Señor. since the moment of the death of Jesus. Y se extendió al día de la And resurrección. then it extended until the day of the resurrection. Y en esos versos que leímos, And in those verses that we read, habla de que el velo de que era razón para tener miedo era que hubo un temblor de tierra, there were a lot of reasons for this fear, and one of them was that there was a big earthquake. que se rasgó el velo del templo, The veil in the temple was torn. y particularmente Mateo, And particularly Matthew, únicamente Mateo, only Matthew, quien estaba orientado a la comunidad judía, he was oriented towards the Jewish community. él habló de que los sepulcros se abrieron He spoke about how the tombs were open y de que santos que habían muerto resucitaron. and that saints that had died were resurrected that day. Y eso da miedo. And that brings fear. Y que estaban esperando en el cementerio And they were waiting around the tombstones al día tercero de la resurrección on the third day of the resurrection para salir con Jesús. to go with Jesus. Y de un punto muy particular que hablé And a particular point that I mentioned es que cuando Jesús lo trajeron a sepultar, was that when Jesus was brought to be buried, estos santos hombres de Dios, those saints posiblemente profetas del Antiguo Testamento, that were possibly prophets of the Old Testament, pudieron ver they could see de quien ellos profetizaron the one that they had prophesied about que iba a ser sepultado, that was going to be buried, y también iban a ver and that they were also going to see su resurrección. his resurrection. Y aunque parece bonito para nosotros, And even though that seems beautiful for us, en el escenario más humano, in the most human eso da scene, miedo. that brings fear. Y eso es lo que impera en el momento de esta escena. That was what was reigning around the time of this scene. Y por eso es que mi primer punto de la predicación That's why my first point in this message es que acércate is come close a pesar de tus miedos. in spite of your fears. Y el Evangelio nos invita a eso, a acercarnos, And the gospel invites us to do that, to a come pesar que no close, entendamos in spite of not understanding la realidad de una nueva vida en Cristo. the reality of a new life in Christ. La nueva vida en Cristo The new life in Christ a una persona normal for a normal person le da miedo. could be fearful for them, Y es could normal. bring fear for them. Y eso es normal. And that is normal. Por eso necesitamos una comunidad que nos acompañe That's why en we este need nuevo a camino. community to accompany us in this new walk with God. Y de ahí vamos a nuestro segundo punto de esta predicación. And now we're going to the second point in this message. Y es que él vence el miedo, observa, camina y comunica. Conquer the fear, observe, walk, and communicate. Y ahí
¿Sabe? Lo que hace el Evangelio que en nosotros es ayudarnos a superar el miedo Well, the existencial que tenemos. What the gospel does for us is to help us conquer the existential fear that we have. Y hay algo que me llamó la atención sobre el relato. There's something that caught my attention about this story. Y es que lo primero que le dijo el ángel a las mujeres en el versículo 5 Is that the first thing that the angel said to the women in chapter 5, fue no 20, tenga 28, miedo. was do not be afraid. Y él le dice, sé que buscan a Jesús, And he says, for I know that you're looking for el Jesus que fue crucificado. who was crucified. Le dice, no está aquí, He says, he's not here. no está en la tumba, He's not in the tomb. pues ha resucitado He has risen tal y como dijo. just as he said. Por eso es que la promesa de la resurrección That's why the promise of the resurrection cumplida cambia el miedo de las mujeres en esperanza fulfills that promise fulfilled changes y fear into hope, una fe que las pone en acción. and it gives them a faith that makes them act, that La- brings action. La fe en nosotros, The faith in us que viene por consecuencia del mensaje del Evangelio, that comes to us as a consequence of the gospel message nos invita a observar, invites us to observe a caminar and to walk y a comunicar. and to communicate. Por eso es que el mensaje del Evangelio That's why the message of the gospel da vida gives life a nuestro estado de muertandad to our state of death y nos lleva a ser observadores and takes us to be observant de la nueva realidad de Dios, and to see the new reality de la of nueva God, vida the new que life está obrando en nosotros, that is working in us. pero no se queda ahí como simple observadores, But it's not just there, just observing. sino que el Evangelio nos invita a qué? But A that the movernos. gospel invites us to move. Cuando hay alguien muerto, When there's somebody dead, normalmente usted sabe que está vivo porque hace que abre los ojos. we know when there's life because they open their eyes. Y luego que abre los ojos, And then- comienza a caminar And then when they open their eyes, they start walking. y también comienza a comunicar. And they also start to communicate, to speak. De eso tiene que ver la vida de Cristo. That's what Jesus' life is all about. Una manera nueva de mirar, It's a new way of looking, of una seeing. manera nueva de caminar It's a new way of walking y una nueva manera and a new way de hablar. of talking and speaking. ¿Me están siguiendo? Amén. Amen, amen. Así que, por eso es que él le dice, vengan a ver el lugar donde le pusieron. That's why he says, come and see the place where he lay. Vengan a ver. Luego vayan pronto a decirle a los discípulos, Then go quickly and tell his disciples. muévanse. ¿Sabe? Dice, y digan, él se ha levantado de entre los muertos And tell his disciples he has risen from the dead y va delante de ustedes a Galilea. and is going ahead of you into Galilee. ¿Sabe que la distancia desde el sepulcro, desde el cementerio You know, a Galilea, That the distance between the tomb, where the tomb was, to Galilee eran 3 días de camino? was 3 days of walking. 3 a 4. 3 to 4 days walking. 3 a 4 días de camino. Jesús le dice Jesús se va a acercar Jesús sale del cementerio Jesus comes out con of los the tomb santos, with all the other saints, va de camino and he's walking a llevarlos a la santa ciudad to take them to the holy city para que den testimonio de que ellos ahora han visto con sus ojos lo que hablaron. so that they could give testimony about what they had seen with their own eyes and what they had prophesied. Y Jesús iba a ir a Galilea And Jesus was going to go to a Galilee encontrarse con los suyos. to meet his own people. 3 días de camino. 3 days of walking ahead. Qué lindo es el Evangelio. The gospel is so beautiful. Nosotros normalmente cuando tenemos miedo Normally, when we are fearful, decimos, ay, nos da lástima de nosotros mismos. we feel sorry for Y cuando vemos ourselves. a alguien con miedo nos sentamos, ay bendito, pero no And tenga miedo. And when we see somebody that's afraid, we come to them and say, "Oh, I'm so sorry that you're scared. Llámate a tu psicólogo.
Don't be scared. Did you call your Es psychologist? importante que llames a tu It's psicólogo important that you call your psychologist para que te ayude. so that he can help you. El evangelio no es así. The gospel is not like that. El evangelio te dice, mira lo que Dios ha hecho. The gospel says, look at what the Lord Mira has la done. obra que el Señor ha hecho. Look at the work that the Lord has done. Levántate. Get up. Levántate, camina Get up and walk y proclama and proclaim lo que has vivido en Cristo. what you have lived in Dale un fuerte Christ. aplauso al Señor. Y no es que yo tenga problema con los psicólogos, And it's not that I have a problem with pero un psychologists, psicólogo no sustituye el lugar de la verdad de la palabra de Dios. but a psychologist can't substitute the place of the truth of the Word of God. Y yo creo que tenemos que volver a la palabra de Dios. And I think we have to go back to the Word of God Y permitir que la palabra de Dios y lo que hemos aprendido del Evangelio nos hable y And le demos allow- peso a lo que dice el Evangelio sobre nuestras and vidas. allow the Word of God to speak to us, and we need to give weight to Y what the Word Es says about volver y us. volver a repasar We have to go back and review el review mensaje de la muerte y la the resurrección de message Jesús. of the death and resurrection of Porque Jesus. si Jesús estuvo muerto 3 días Because if Jesus was dead for 3 y days resucitó por el poder del Espíritu and Santo, resurrected by the power of the Él le Holy puede dar Spirit, vida a tus emociones lastimadas o muertas. He can give new life to your dead emotions. Él le puede dar vida a tu ser He profundo. can give life to your inner being. Él te da un nuevo tiempo. He gives you a new time. ¿Cuántos creen eso? How many of you believe Yo lo that? creo, hermano. I believe it. Hay algo que ocurre luego de esto. There's something that happens after this. Dice el relato del versículo 8 Verse 8 says, que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro. so the women hurried away from the tomb. Ellas fueron muy obedientes. They were very obedient. Si llegamos a ser los varones, nos sentamos allí a hablar con Jesús If it were some of o the con el men, ángel, con el ángel. we might have just sat down to speak with the angel. Y lo invitamos a un juego de baloncesto. And we might invite the angels to a basketball game. Y empezamos a hacerle preguntas que, We, ¿de dónde tú vienes? ¿Juegas baloncesto o béisbol? we might start asking them questions about where you come from. Do you play basketball or baseball or pickleball? No. Pickleball. You play pickleball? You play tennis? You play football? ¿Tú juegas alguno de esos? Sí, pero las mujeres dijeron, no, But the women said we have to go. Tenemos que ir a ungir al maestro. We have to go anoint the teacher. Y él está vivo, pero necesita que lo unjan. He's alive, but we have to anoint him. Y ellas todavía estaban asustadas, dice el relato ahí. They were still afraid. It says El the ángel word le dijo, no says that tengan they were still- miedo. The angel said, "Do not be Ellas afraid." salieron They hurried away, asustadas, pero muy alegres. afraid yet filled with joy. Eso es muy particular de las mujeres. That's very particular of women. Estaban asustadas, pero alegres. They were afraid, but they were happy. Así que cuando usted ve a su esposa So when- alegre, So when you see your wife happy, le puede preguntar, ¿estás asustada? you can also ask them, "Are you also scared?" Porque ella puede estar alegre, pero asustada. Because women could be happy yet afraid. Solamente ella puede manejar esas dos realidades On- juntas. Only women can manage those two emotions together. Ella puede like estar that. un día, en un día, ella está haciendo muchas cosas a la Women misma could be vez. doing a lot of things at the same time. Los varones no, los varones Men are not like that. somos muy pragmáticos. We're very pragmatic. Vamos una cosa una por una. We do one thing at a time. Déjame molesto aquí un rato. I'm going to be mad for a little while. Eso sí, cuando me levante de aquí me voy a olvidar de todo. And then when I get up, I'll Y forget voy a everything. hacer otra cosa. And I'll do something else. Pero ellas pueden llevar las dos cosas juntas. But women were doing both things at the same time. Y eso es muy especial. And that's very Y special. por eso Dios tiene, y por eso Dios usa a la mujer That's why God uses women para estos momentos de la historia. for moments Del like evangelio. these in the history of the Se gospel. convierten en las primeras misioneras, They were the first las que missionaries fueron a hablarle a ellos. that went to speak to the Y people. esto, en el escenario eclesial esto puede tener cierto conflicto. And eh, in the church scene, this could bring some conflict. Sí, porque dice que podemos entender, y yo pues
lo he podido estudiar. Dice que pues que en ciertos escenarios la mujer no puede hablar tanto. Mhm. And the Bible talks about how women in certain scene or in certain areas or aspects can't speak as much as Paul said. Sin embargo, en el primer día de la resurrección, However, on the first day of the las resurrection, mujeres fueron portavoces del mensaje del the evangelio. women were the Y eso merece un fuerte were the aplauso. spokespeople of the gospel, and that Por eso que el miedo es superado that's why fear is en la viva overcome experiencia de adoración. in the experience of worship. Dice que ellas estaban asustadas It says that they were y afraid corrieron a dar la noticia a los and discípulos. ran to tell his disciples. Dice que en el versículo 9 dice que In verse 9, ellas salieron, corrieron a dar la noticia y se encontraron con Jesús. is saying that they ran to give the good news and they met Jesus. Jesús iba caminando, Jesus was walking, pero las mujeres iban corriendo but the women were running y se encontraron con Jesús. and they met. Qué interesante el dato. Jesús iba caminando Jesus was walking y iba caminando con los que habían resucitado de la tumba. and he was walking with all the other resurrected. A lo mejor alguno de ellos dice, mira, vamos con calma porque ya hace un día que no caminamos. Maybe some of them said, oh, let's walk slowly. Let's go slowly because muchos de ellos, maybe some of these guys that were resurrected have Had been dead for a while. been there for a long time. Let's go slow. ¿Sabe? Hay algo que me gusta de este relato There's something that I like about this story que no oculta nuestra vulnerabilidad. is that it doesn't hide our vulnerability. Somos humanos We are que human estamos aprendiendo a asimilar and we are trying to and learning to assimilate la realidad, reality, la nueva realidad, the new reality, lo que Dios está haciendo en nosotros. what God is doing in Y us. yo me atrevo a decir And I dare to que say todavía hoy that still today estamos aprendiendo a manejar esta realidad. we're still trying to learn Por to eso manage this el reality. Espíritu That's Santo why the Holy Spirit está presente en la is iglesia present in the church y en cada uno de and in nosotros each one of us para ayudarnos a manejar to help us to con manage esta nueva realidad, esta nueva vida. that new reality in our new life. Amén, amén. Dice que ellas llegaron donde Jesús, It says that they arrived where Jesus se was. encontraron con él. They met Jesus. Dice que Jesús las saludó. It says that Jesus greeted them. Ellas se acercaron, They came close. le abrazaron los pies They hugged his feet y adoraron. and worshipped him Y lo adoraron. and worshipped him. Y Jesús le dijo, Then Jesus said to them, no tenga miedo. "Do not be afraid." La resurrección The resurrection, del Señor Jesus' resurrection, viene a librarnos del miedo. comes to free us from fear. Dice, no tenga miedo. He says, "Do not be afraid." ¿Ves que Dios se ocupa de nuestros corazones, It's that God takes care of our hearts, de nuestras emociones? our emotions, de of our nuestro ser. emotions, of our being. Lo que sustituye el miedo What substitutes the fear es la esperanza. is hope. Ya conmigo la esperanza. Eso es lo que sustituye el miedo. That's what substitutes fear, Fe, esperanza. faith, and hope. Si vienes al Señor, el Señor te da fe y esperanza. If you come to the Lord, He will give you Y eso faith te and ayuda a hope. enfrentar tus peores miedos. And that helps you face your worst Y fears. por eso que este mensaje And that's why this message se trata de eso. is about that. Cómo nosotros Is how podemos enfrentar how we can face en este tiempo in this time donde el miedo when fear está arropando el mundo is rampant in the world con anuncios de guerra, with announcements of wars, hambre, hunger, persecución. persecution. En medio de este escenario In the middle of this, necesitamos of all escuchar this that's happening, we el, need to el hear evangelio the gospel. que dice, The gospel no that tengas says, miedo. "Do not be afraid. El Señor está con nosotros. The Lord is with Él us. resucitó. He resurrected. Si Él cuidó de aquellas mujeres, If he took care of those women, te cuida también a ti. He will also take care of you." Dale un aplauso al Señor por eso.
¿Cómo podemos, cuál es la dinámica que podemos hacer humana How can we, or in what human way can we para dar testimonio give testimony que le creemos a Dios, that we believe in God, que creemos en lo que Él dice en su palabra? that we believe what He says in His Word? Primero adorándole, First, worshiping Him, reconociendo quién es Él. recognizing who He is. Mucha gente quiere hablar con Dios A lot of people want to talk with God. y quieren decir muchas cosas They a want to Dios, say a lot of things to God, pero muchas veces no saben cómo decirlas. but many times they don't know how to say them. Pero si tú comienzas adorándole, But if you start worshiping Him, reconociendo que Él es Dios, recognizing that He is God, y tú puedes reconocer que Él te ha dado una nueva vida and you can recognize that He has given you a new life, y reconocer lo grande que es Él, and recognize that and acknowledge how big He is, lo que es necesario decir what we have to say delante de Él in front of Him será dicho. will be said. Tú sabes que en esta época de mi vida, In this stage of my life, que he caminado muchos momentos difíciles I have walked through a lot of y muchos momentos difficult buenos, times and a pero lot of mucho- good times pero too, muchos momentos difíciles but a también. lot of difficult times. Yo he aprendido I have learned a hacer más silencio delante de Dios to be more silent in front of the Lord y adorarle. and to just worship Him. Y mientras le adoro And when I worship Him y le adoro and I worship Him y le adoro, and I worship Him, hay algo que comienza a ocurrir dentro de mi vida. there's something that starts happening inside of my life. Mi corazón comienza a latir. My heart starts beating. Mi espíritu comienza a latir My spirit starts en la starts vida beating de Cristo through the life of Christ en mi vida. in my life. Y esa es mi nueva identidad. That is my new identity. Y solo necesito decirle, And I only have to say to Him, gracias por darme vida. thank you for giving me life. Gracias porque estás aquí. Thank you because you're Y here. gracias porque sé And thank you because que I lo que yo no puedo know hacer, that what I can't do, tú lo vas a hacer. you will do. Solo quiero caminar I just want to walk y dar testimonio and give good testimony de que tú eres real. that you are real. Y si lo hiciste conmigo, And if you did it with me, lo puedes hacer contigo. He can do it. He can do it with ¿Cuántos you. dicen amén? Sí, dáselo al Señor. Jesús le dijo a ella finalmente, vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea Jesus said to them, finally, go and tell my brothers to go to Galilee. y allí me verán. There they will see me. Reúnanse Verse 10. en Get together. Galilea y allí Get vayan together in ¿y qué Galilee. dijo? Vayan y qué y reúnanse. Go and gather yourselves in Ahora Galilee. volvemos otra vez a la importancia de reunirnos. And again, here's the importance of gathering together. No dejemos de reunirnos. Don't stop gathering. Mientras más nos alejamos, Congregating. The more that we pull away, peores. it's worse. Pasa eso, ¿verdad? A veces yo escucho a la gente que dice, bueno, Sometimes people say, no me siento bien, I don't feel good. I don't feel well. me voy a quedar, me voy a alejar, I'm gonna pull A- away from the church a ver si me mejoro. to see if I get better. No te vas a mejorar. You're not gonna get better. Alejarte es síntoma de muerte. Going away is a symptom of Espiritual. death, of spiritual death. Y de momento, entonces, cuando ocurre eso, And then suddenly, when that happens, comenzamos a menospreciar a nuestros hermanos. then we start seeing our brethren Y and eso yo lo he vivido. with less value. Y eso yo lo he vivido, que de repente la familia de la fe, All of a sudden, the family of que te faith, ayudó a levantarte, the family of faith that a helped darle you forma- stand up and a get darle up, forma a tu vida, and that had been shaping your life, que es raro que ahora all of a sudden, no son tan importantes. they're not that important to you. Empezamos a buscar, ¿qué? And then we start looking, ¿Verdad que empezamos a buscar excusas? then ¿Cierto? we start looking for excuses. No me quieren tanto, They don't love me so much. no me aman. They don't love me. Es al revés. It's the other way Es que tú around. alejarte, Is that when you te dejaste when you engañar move away, por la voz de Satanás, you are deceived by the voice of Satan que quiere destruir tu vida, that wants to destroy your life, que quiere llevarte a muerte. that wants to take you to death. Y te lo dije claro, And I'm telling these to you clearly. cuando el Señor te llamó,
When the Lord called you a vivir to live en comunidad. in a community Y en life nueva vida. of faith and in a new life. ¿Están conmigo? Así que no sé si alguien le viene a hablar, So if somebody comes to tell alguien you, que usted lo siente que se está alejando del Señor, somebody that is trying to pull away from alejarse the del Señor church, es alejarse de la comunidad de la iglesia. getting away from the Lord is getting away from the community of faith, from the ¿Están church. conmigo? ¿Sabe que mientras más usted madura en la fe, The more that you mature in the faith, más se hace parte de la fe, de la iglesia? the more that you will become a part of the family of the Más congregation. te hace familia de la iglesia. You will become more family or more a part of the church. Y no es que tú abandonas a tus amigos. And it's not that you will abandon your friends. Es que ahora esa familia Is that now this new te da family identidad gives you identity de la nueva vida de of Cristo. the new life of Christ. Y tú puedes llevar esa nueva vida And then you could take that new life a tus amigos. to your friends. ¿Ah? Ese es el evangelio. That is the gospel. Es que la gracia de Dios That the grace of the que Lord está depositada en ti that has been deposited on you, ahora es expuesta y transferida it will be exposed and transferred en el escenario de tu comunidad y amigos. in the community of your friends and family. Por lo tanto, entre tus amigos So among your es donde friends tú presentas is where you will tu present nueva identidad. your new identity. Y tú le vas a decir, And you will tell them, a lo mejor no me entienden, maybe you don't understand me, pero vayan acostumbrándose but get used to it, a la nueva versión, to the new version, porque me bajaron un nuevo update. because they have downloaded a new update on my life. No soy como antes, I'm not the way I used to soy be. ahora de Cristo. I belong to Christ now. Dice amén. El evangelio es así. That's how the gospel is. No es que ahora dejé a mis amigos y ahora solamente ando con unos panas evangélicos. It's not that I left my friends and now I only have Christian friends. No, que hazte parte y crea comunidad aquí. Is that you become part of this community here, Pero trae esto but then you take that al escenario de tus amigos. to your community of friends. Entonces tú le dices a ellos, And then you tell them, acompáñame, come with me. conoce a esta familia. Meet my new family. Eso se llama nueva vida en Cristo. That is a new life. Amén. Crecer en la fe To grow in the se faith, trata de eso. it's about that. Así que yo tengo la expectativa So I have the expectation que posiblemente that maybe tendremos que buscar una manera de meter gente, de cómo abrimos más espacio. we might have to find a way to have more space in this Porque ustedes sanctuary, van a traer esos amigos because you're going to bring your friends para que puedan experimentar to experiment cómo se vence el miedo how we conquer fear y entramos a una nueva vida and how we en enter Dios. into a new life in God, de esperanza a new life of hope y amor. and love. Estemos en pie. Stand up.